Ángeles Sanglesio y ya automáticamente vamos a ir con ella, pero también quiero saludar a nuestros invitados. Está Luis Delía con nosotros. Luis, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. ¿Es una estrategia o es una realidad la posibilidad de no acordar con el fondo? ¿Una estrategia de comunicación o en realidad está pasando? No, es una posibilidad en un mundo muy distinto al que teníamos hace 15 años cuando discutíamos el no al ALCA. Hoy la influencia china-rusa en la región es muy fuerte, las alternativas son fuertes y es interesante el mensaje que están dando algunos presidentes de la región como López Obrador, que dicen hay que ayudar a Argentina. El Fondo Monetario se mandó una enorme macana y tiene que colaborar. Y ahora, ¿cómo le explicás? ¿Cómo es el que lo está mirando, el que está del otro lado, el que está en crisis, el que no tiene trabajo, el que no llega para fin de mes, el que come una vez por día, que quizás a partir del viernes va a estar peor que antes? No, a eso hay que decirle, esta sociedad no tolera ni ajustes ni cercenamiento de derechos de los trabajadores. Pero se supone que un acuerdo trae eso. Bueno, acá la derecha, ¿qué quiere? Ajuste. ¿Ajuste qué significa? Dejar de asistir a 22 millones de argentinos. No se puede permitir eso. La solución tiene que ser sin ajuste y sin cercenamiento de derechos. Pero a ver, te sigo consultando. Luis, está con nosotros Carlos Malatón, una persona que obviamente sabe del tema, es economista profesional, se dedica todo el tiempo a estudiar y ha estudiado hace muchos años, siempre lo veo opinando sobre el tema, obviamente es su especialidad. Carlos, te hago la misma pregunta que dice Luis. ¿Es una posibilidad que no se acuerde con el FMI? Para mí ya es tarde. Esta posibilidad existía hace 2 años. Pará, ¿ya es tarde? Cuando decís ya es tarde, ¿no hay acuerdo? No. Lo que te digo que la posibilidad de defaultear al Fondo Monetario era cuando asume Alberto Fernández. Claro. Tenía toda la ventaja política para decir, Macri nos metió en este desastre, ustedes le prestaron un gobierno para salvar un gobierno, ustedes le prestaron para pagar deuda y ese gobierno malversó los fondos, los utilizó para permitir que los que entraron por la bicicleta financiera se escapen. Yo sé que Luis Delía quizás se sorprenda por esta manifestación de un liberal como yo, pero eso es lo que pasó. Macri, Lagarde, Duhovne, todo ese equipo económico debió hacerse responsable de esto. Pero ¿qué ocurrió? Guzmán y Fernández dieron la orden de continuar con la política de Macri en este sentido. Y ahora, 2 años después, llega el momento de pagar. No le podés decir al Fondo Monetario, rompo todo, porque ya consentiste los actos del gobierno anterior. Lamentablemente es así. La posibilidad política se terminó. Te aclaro por las dudas que voy a tener un problema con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Yo no soy economista, soy abogado financiero. Está bien, mi título es abogado. Excelente la por la duda, porque después hay problema con estas cosas. Está bien, está bien. Ahora, escuchame lo siguiente. Yo no soy tan pesimista sobre el futuro del país. Yo creo que el país ha alcanzado un piso, un suelo en la economía y que está en franca recuperación. Y que no hace falta un ajuste de la naturaleza que está diciendo Delía que no quiere. Mira. No hace falta en este momento cortar ningún subsidio. Lo único que se necesita es permitir que se liberen las fuerzas productivas. Hacer un movimiento de precios, liberar todos precios, salario, tipo de cambio. El país arranca con todo. Y de esa manera va a generar los superávits necesarios para pagar toda la deuda, porque los productos que produce Argentina se van a revalorizar en el mercado internacional, con lo cual la deuda queda licuada. O sea que yo en realidad estoy de acuerdo con Delía. Los 22 millones de subsidiados es inevitable que sigan ahora. No se pueden quitar esas ayudas. Y es correcto también que en el supuesto de acordarse un ajuste con el Fondo Monetario, eso tampoco se puede tocar. Claro. No es el momento de hacerlo. Bueno, es interesantísima la opinión de Carlos, obviamente una opinión que en realidad te leo, pero no la esperaba tan así, tan optimista. En realidad, y está bueno eso, está bueno tener esa mirada. Está Eduardo Beriboni con nosotros también. Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Ya hay 2 planteos, los cuales son muy parecidos. O sea, tienen sus diferencias, pero incluso Carlos está diciendo, no hace falta el ajuste. Bueno, pero el ajuste se está llevando adelante ahora. Y se viene llevando adelante hace 2 años. Y se sigue llevando adelante cada vez que hay una inflación que se comen los ingresos fijos. Entonces tenemos un problema, porque mientras se dice que no al ajuste, que tiene que ser un acuerdo sin ajuste, el ajuste se está llevando adelante en estos momentos. ¿Pero tenemos una jubilación por una decisión del Gobierno Nacional o por una decisión del FMI? No, es una decisión del Gobierno con el que el FMI acuerda, obviamente, porque el FMI le exige a cada gobierno que hace un acuerdo que haga un ajuste. El gobierno ya lo está haciendo. Si no, díganme qué significa que los jubilados
de la mínima cobren 30.000 pesos. Juan, Si eso no es un ajuste, ¿qué es el ajuste? quiero volver sobre algo que decía Carlos Malatón, porque él decía, bueno, liberamos todos los precios, sacamos los controles de precios, sacamos el control del tipo de cambio. La experiencia argentina reciente, cuando llegó Mauricio Macri al poder, Ragay dijo, son 2 pizzas, y liberó el tipo de cambio, fue una inflación que destrozó a la mitad de la población. Digo, así como Luis y vos coinciden, no se puede sacar los subsidios a 20 millones de personas. Digo, ¿la sociedad argentina resiste una devaluación brutal como la que hizo Macri? En este momento sí, porque Argentina ya pasó lo peor. Es más, los salarios en este momento tienen tendencia alcista. Y obviamente que con la liberación de los precios y los tipos de cambio, que yo creo que en este contexto es muy favorable y no va a pasar lo mismo que pasó cuando asumió Macri, con todo el desastre que hicieron con el Banco Central, en este momento esto se puede hacer y lo que se va a generar es una reactivación económica total. Y este presunto sufrimiento general que algunos creen que va a pasar, yo digo que no va a pasar, porque estás en un ciclo económico muy distinto desde el año 2015, Sí. muy distinto desde el año 2017. Asumamos, te lo digo no siendo el gobierno, Argentina en este momento está para arriba, están mejorando todos los indicadores y este es el momento de hacer esa liberación, no cuando estás en baja. ¿Cuál es el indicador que vos estás viendo, que vos ves que está mejorando y que vos decís, este es el indicador que hay que prestar atención? Los activos llegaron a los mínimos, los precios de todas las cosas llegaron a los mínimos y el nivel de actividad, es más que obvio que está volando todo, ¿no? Luis. Hay varios indicadores. Íbamos a exportar 56.000 millones de dólares y exportamos 76.000. Crecimos 10 puntos el PBI. Argentina hace siglos que no tiene semejante número de crecimiento del PBI. Sería bueno que además de crecer, distribuya, ¿no? Porque si crecemos solamente es complicado. Y tenemos algunos desafíos para adelante. Pero ahora te pongo, a ver, con acuerdo a lo que vos estás diciendo, con esos indicadores, ¿vos coincidís con Eduardo cuando Eduardo dice que el ajuste ya se está realizando? Hubo un ajuste que caminó paralelo a la pandemia y lo padecimos en las PASO de agosto. En las últimas PASO. Ahí se sintió duramente. O sea, que la sociedad reconoció al Estado que estaba... Se está revirtiendo la línea. Ahora creo una cosa que es fundamental. Este es un país saqueado. Sí. Hay un pequeño grupo, 20 agroexportadores, norteamericanos o chinos, que evaden 40.000 millones de dólares por año. Hay que cortar esa joda para el norte. Y por otro lado, la inflación no es magia. Los formadores de precios, 20 formadores de precios en especial, pero, por ejemplo, los ligados a la industria, a la industria alimentaria, son los responsables de lo que pasa en la mesa de los argentinos. A esos tipos hay que ponerle el dedo de la sociedad. Ahí está el punto, porque ¿qué va a pasar con esos 20 formadores de precios después del viernes, con acuerdo o sin acuerdo? Angie, a ver. No, yo quería retomar un poco lo que decía Beliboni, que es el tema de los jubilados. Sabemos que lo que fue el año pasado tuvieron una baja del 8% de sus asignaciones y eso es un 5% real. O sea que hay un pequeño ajuste que se está viviendo y que son sectores de la sociedad que ya lo están viendo en su heladera, en su bolsillo. Entonces, sí realmente hay un ajuste, me parece a mí. Sí, que la situación es así. A ver, lo que está diciendo Angie coincide con lo que dice Eduardo y lo que planteaba Luis, que vos decís, ¿ese es el ajuste, Luis, que vos decís que se dio las PASO? Bueno, tuvimos un año y medio duro. La verdad que Beliboni, que trabaja en organizaciones sociales, igual que yo, lo sabe perfectamente. Ahora, también es cierto que tuvimos un boom de consumo popular para fin de año, que es un síntoma muy positivo en la economía, ese es un punto. que hay que esperar que eso salga para adelante. Y le pregunto a Carlos, ¿cómo se hace esa lectura, Carlos, de ese boom de inversión, de compra? Sí. Yo lo anticipé. A ver, en la entrada del Mundial, por ejemplo, En noviembre del año 2017, yo dije, este es el techo de Argentina, vienen 4 años de baja. El piso de Argentina, lo dije en ese momento, va a ser octubre del 2021. ¿Qué pasó en octubre del año 2021? O sea, hace 3 meses la economía empezó a volar. Ya está, eso significa que terminó el ciclo recesivo argentino.
Es más, terminó una caída argentina de muy largo plazo. Por eso lo que yo le digo al gobierno, siendo un hombre de la oposición al gobierno, es que este es el momento para cesar con todos los controles, porque si cesás con todos los controles y liberás los cambios, y hay un solo tipo de cambio en el país, la producción se multiplica un montón de veces. La caída de los salarios deja de caer en términos reales. Los salarios le van a ganar a la inflación. Es decir, está todo dado para la subida. Pero a ver, lo que hay que hacer es no Eduardo, tener miedo. te Es más, así. te quiero decir una cosa más. Sí, sí. Al Fondo Monetario, ¿sabés lo que yo haría con el Fondo Monetario? No renegociaría ninguna pauta de las ya firmadas. No te podés escapar de lo firmado. Ya te dije que el momento era cuando asumió Alberto Pero ahora te pregunto, Fernández. ¿lo que firmamos tenemos para cumplirlo? Vas a tenerlo. Ah. ¿Por qué? Si hacés lo que yo digo. La liberación total de las variables económicas. Que no Pero se la preocupe, cosa- diría que no van a caer los salarios. Liberemos aún más. A ver, sí, Eduardo, a ver, dale. Liberemos No te aún escucho, más ¿verdad? Sí. el apetito Ahí está. de los empresarios en este país y no queda nada. Miren, yo no coincido con el análisis que hacen del crecimiento de la economía, porque lo que ha habido es un rebote, claramente. Tuvimos una pandemia y tenemos un rebote. Algún sector puede estar reactivado, pero en general... ¿Por qué ves en el barrio, Eduardo, cuando caminas en En la el barrio calle? lo que hay es miseria, hay necesidad de trabajo, hay trabajos muy No hay precarios. ninguna reactivación ahí. Pero mira, hay una cantidad de trabajos precarios en la Argentina que la CGT solo por eso debería estar haciendo por lo menos un paro. Porque es un escándalo que haya el 40% de trabajadores en la Argentina en negro y no haya ninguna respuesta del gobierno que se dice nacional y popular y de un Ministerio de Trabajo que no responde ni ante los despidos masivos. Mirá, mañana van a cortar el puente Pueyrredón acá cerca los trabajadores de Garbarino. 3.000 ¿A qué hora? A ver, trabajadores. ¿a qué hora es A la eso? mañana, a las 8:30, 9 de la mañana, O sea, creo, los lo han trabajadores anunciado. Garbarino, o sea, se supone que es un sector de la economía que es el sector que se estaría reactivando. Se supone, mirá lo que pasó con esas empresas. Cerraron. Garbarino- Y ni siquiera les No, han más pagado. más allá No le de, pagaron ni el obviamente, salario. Sí. No le pagaron ni el salario. ¿A qué costo estamos hablando que ha habido Es alguna una empresa reactivación? quebrada, ¿no? A eso voy, a ese punto. Pero está no bien. puede haber Garbarino fue reactivación. Pero mira, comprada yo te digo por una gente que lógica la para un vació. economista como yo de barrio. Sin salarios, sin un poder adquisitivo de los salarios como deberíamos tener, ¿cuál es la canasta básica hoy? 76.000 pesos. Perdón, la canasta de pobreza. Para ser pobre en la Argentina tenés que cobrar menos de 76.000 pesos. Sí. Más del 50% de la A ver, Luis. población Sí. cobra entre 30 y 40 y el 80% de la población en la Argentina trabajadora cobra 70.000 pesos. Está por debajo. Es A decir, ver, con Luis, dale. esos salarios, Dale. con esas jubilaciones, con esos programas sociales que están en 15.000, 16.000 pesos. No hay reactivación posible porque la mayoría de la producción en la Argentina se consume en la Argentina. Lo interesante No es- se exporta. A ver, allí. No, lo interesante sería ver a dónde va ese 10% de superávit, ¿no? ¿A dónde está yendo Ahí está. ese dinero? Porque A ver, para Luis. pagar... A ver, creo que hay que hacer, no quiero con esto, digamos, ser injusto con nadie. Y si Pero tenés es que ser cierto- injusto, sé es injusto, cierto Elías. que tuvimos un tiempo de convivencia, de ajuste y pandemia. Sí. Que tuvimos presupuestos subejecutados, que tuvimos problemas serios. No es menos cierto que hoy estamos en un boom de consumo popular. ¿Cuál sería Esta el boom? Pero, a ver, para- está bien, explícame cuál es el boom de consumo popular. A ver, vos vas a sí. todos los centros turísticos de la Argentina, Sí. están todos Pero explotados. no crees, te pregunto, vamos a hacer Venimos, intercambiar. esperá sí. un poquito. Sí. Digo, No, sí, si sí. me vas a pinchar, no, avísame. No, para nada, para y nada. no hay es para- ningún problema. No, pero no, dale, Luis, dale. bancate lo que sí, digo. Sí, dale vos, dale vos. Digo, hoy están explotados todos los centros turísticos de Sí. la Argentina como hace 4 o 5 años que no pasaba. Y venimos de un boom de consumo popular alto, aún en los sectores empobrecidos. Había que ver Navidad y fin de año en La Ferrere, en Quilmes, en los lugares que vos podés tocar la pobreza. Yo nací ahí hace Por eso te pregunto. 65 años, esta semana pasó el aviso. Pero digo, la verdad, estamos en un buen momento. Tenemos que lograr que ese momento se mantenga en el tiempo. Y eso no es producto de la magia. Ahora, Luis, digo, vos el año pasado, cerca de las elecciones, o poco antes, poco después, decías, y lo dijiste acá, que era parecida, la situación en los barrios era parecida a 2001, ¿no? Que la situación era parecida a 2001, más allá de los planes sociales y todo, que lo que vos veías en cuanto a trabajo y todo era muy parecido a 2001. ¿Tanto cambió?
eso? Bueno, el gobierno puso Puso los fierros. los fierros y puso lo que había que poner en el mercado interno y en los sectores empobrecidos. Es más, entre los planes potenciales, entre la UH, el bono especial de diciembre, se volcó una cantidad de recursos en el mercado interno enorme. Eso explotó. Bueno, eso hay que sostenerlo en el tiempo y coincido con que el trabajo informal tiene que pasar al plano de la formalidad, a tener un trabajo de mayor calidad, pero no hay duda de que la economía está dando mejores ¿Eduardo? síntomas. No, mirá, no lo veo, no lo veo ni en los análisis que manda el propio INDEC, digamos, no los que invento yo. O sea, para vos no hay un boom de consumo. No, por supuesto que no. ¿Cómo puede haber un boom de consumo con salario promedio de 40.000 pesos? Ahora, por supuesto hay más consumo en diciembre, históricamente. En enero la gente, una parte de la población se va de vacaciones. 1 millón de personas veranean Bueno, en eso el es lo que país. yo le quería decir a Luis, De 40. y no te quería interrumpir, Luis, sino cuando vos decías lo de la costa, lo que yo te iba a preguntar era si quizás esa gente que va a la costa no es la misma que siempre va a la costa. No es la costa. Digo, la costa, A ver, el él turismo. hizo 1 millón. Solamente en Mar del Plata hay 600.000 personas. Y también- Solo en Mar del Plata. Digo, Sí. son números. A ver, en Bariloche hace 4 años que no tienen el cartel de no hay más localidades. Están hasta la maceta. El país está así. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho un vuelco en proteger a 22 millones de argentinos. Fuerte. Sí. Es lo mejor, comparto con Belligoni, no es lo mejor, pero estamos, hay señales potentes. Yo no digo que, no puedo hablar del milagro argentino, No me como hagas- dijo Stiglitz. Y lo retaron, Pero digo, pero más o menos. claro, pero digo, estamos un poco mejor. Pero es bueno lo que decís, y le pregunto a Carlos, ¿hay un milagro argentino de eso? Mirá, Sí. a mí me encanta lo que dijo Delía, el reconocimiento que hace de cómo las cosas están mejores. Y fíjate que pertenecemos a sectores ideológicos totalmente distintos. No se puede negar la impresionante reactivación argentina. Es producto del ciclo, es producto del gobierno, es producto de un montón de cosas, pero esto es una realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que hay que hacer es tratar de eludir lo máximo posible al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario siempre hace macana con los planes económicos. No entienden nada de lo que está pasando. Por eso, en su momento, cuando Kirchner dijo, yo le pago lo que me deben y váyanse de acá para siempre, fue correcto. Cuando Macri nos metió de vuelta con esta gente, fue incorrecto. Entonces, lo que yo haría es no desesperarme por los próximos pagos. Tratar de pagar de a poco lo que se pueda, que seguramente van a poder cumplir, porque los superávit que se van a generar van a permitir cancelar la deuda con esta gente y otra vez que no vengan nunca más porque no saben Ahora, lo que dicen. ¿cómo sería el pagar de a poco? Llegan los vencimientos y pagás y se acabó el tema. Pero para eso tenés que generar los recursos. ¿Cómo Claro. tenés que hacer Pero para ahí generar? llegamos. Los recursos se van a generar, porque ya lo dijo Delía también. Esperaba 55.000 millones de comercio exterior, tuviste 76.000. Podés tener 100.000 más que eso. Pero para eso tenés que ir a otro nivel de precios distinto de la hora. Basta de tener un dólar a 105 y otro dólar a 220. No va este ¿Y tema. cuál es el precio del Ahí está. dólar? ¿Cuál es el precio del dólar? El Ahí está. precio del dólar es 2.20. El El oficial. tema es a dónde va el Somos dólar. todos pobres. Bueno, El oficial. lamentablemente, en el marco de esta gran recuperación argentina, también vas a tener depreciación de la moneda argentina. Vamos a convivir con esto durante un tiempo. El escenario ideal. Para mí vamos ahora a 355. Este es el nivel donde vamos ahora. Y después 535, pero no te horrorices tanto, es nada más que el doble de lo Por que- eso, porque ¿Cuándo? pará. No es Mirá, mucho. mirá por qué me explico por qué me horrorizo. Porque yo estoy tratando de Pero hacer mis no. cálculos de mi plata. ¿Sabés la por qué no te poquita tenés que tengo y digo, horrorizar? no ¿Sabés tengo- cómo se mide esto? No te bañes las ¿Con toninas. qué dólar asumió Alberto Fernández? ¿Vos te acordás? 76. sí. ¿Cuánto Lo vale que ahora? 3 veces más. Sí. Yo te digo que de ahora no va a subir 3 veces más, va a subir 2 veces más. Es mucho menos de lo anterior. Vos esto lo tenés que ver en términos porcentual, no en términos nominal. Pero eso a su vez va a ser pro reactivación económica. Ahora, vos, claro, Lo único que te, sí. lo único que te debe importar, que nos debe importar Sí. a todos, es el consumo real, el salario Ahí real. está, y es el- Para mí eso claramente Y va ahora para yo te arriba. pregunto, Carlos, porque Va me para parece arriba. que Eduardo va a eso lo que yo digo. Recién decías, Eduardo, te escuché decir escenario ideal. ¿Y escenario ideal para qué? Para esto, para incendio. Escenario ideal para los especuladores y los fugadores de dólares de este país. Una devaluación que anuncia Carlos Malatón, un escenario de liberación, que a lo mejor el gobierno le hace caso, de liberación de la economía, bueno, que sigamos en el zorro, en el gallinero. Es decir,
Mientras tanto, una población no le alcanza para comer y no le alcanza para pagar el alquiler. Claro, porque le pregunto a Luis, esos 20 formadores de precios, con los números que está diciendo Carlos, naturalmente van a tocar todo. Todo está atado en la Argentina. Los mismos que contrabandean y fugan y acumulan enorme cantidad de dólares en negro son después los que operan contra el tipo de cambio, contra los salarios y contra los precios. Está todo vinculado. Este es un país saqueado. Hay un pequeño grupo, una élite dominante que hace este tipo de cosas hace muchísimo tiempo. Evaden 40.000 millones de dólares por año. Bueno, después eso se vuelca en el mercado contra el tipo de cambio y contra los precios. Es la misma mafia, son los mismos tipos y son los que hay que parar de una vez y para ¿Y el gobierno los quiere parar? Bueno, Porque los conoce mira, bien, yo el otro día, para fin de año, estuve con gente que trabaja en el puerto de Quequén, ¿no? Con gente que liquida exportaciones. Y me decía que los controles que está viendo hoy, por lo menos en esa zona, son mucho más fuertes. Pero hay que caerles con todo, hay que cortar esto. Lo que pasa en la 12, en la ruta 12, en la 14, en el río Paraná, en el Uruguay, en la 9. El contrabando de la soja. Hay que cortarla. Contrabando de la soja. el otro O sea, día- Paraguay por el momento se porta más soja que la Argentina, no se entiende. No, pero Sí. además Paraguay exporta siete veces más de lo que produce. Por eso mismo es diciendo, joda no, no. eso. ¿De dónde la sacan? O sea, generación Claro. espontánea. No, Luis, con esto que decís, ¿pensás que el gobierno actuó tarde en ese sentido? Digo, porque desde el principio, Carlos lo decía recién, el problema está desde el principio. El problema con el FMI, la falta de dólares está desde el principio del gobierno. Digo, salir a cazar estas pequeñas cosas que te pueden cambiar la ecuación. Mirá, siempre estamos a tiempo. Este gobierno se tuvo que topar con la pandemia macrista y después con la pandemia sanitaria. Es inédito. Bueno, me alegro que hoy estén a fondo con este tema, tratando de parar el contrabando, la fuga, el lavado, que después esos tipos son los mismos que operan la inflación. Basta, muchachos, basta. Sabemos quiénes son un grupo, hay que caerles con todo. Presos, ¿lo querés presos? No sé, hasta tendría que haber, Y pero por eso, ¿por qué no le caen? ¿Cómo? ¿Por qué no le caen? porque tenemos esta corte. O sea, ¿Entendés que está todo atado? Tenemos esta corte al servicio de también Macri, te van a acusar después de revisadores. Mañeto, de la Embajada de Estados Unidos. Esta corte tenemos. Esta corte es la que facilita la implementación de Ahí, este modelo mirá, de me diste el saqueo. punto, A ver, se acaban de chorear 44.400 millones de dólares fugados íntegramente al Eso le quería exterior. preguntar, sí. ¿Hay un imputado? Bueno, eso le quería preguntar a ¿Hay Carlos. un Carlos, detenido? ¿Alguien? Cuando al comienzo del reportaje vos mismo decías que hubo un momento en el cual el gobierno, cuando asumió, tendría que haber desconocido lo actuado por el gobierno de Macri. ¿Vos decías de judicializar ese préstamo que se tomó? ¿O en realidad en qué se utilizó? Politizarlo, por supuesto. Por supuesto, el mensaje era de Argentina al Fondo Monetario y al gobierno de los Estados Unidos. Ustedes otorgaron un préstamo argentino que era para pagar deuda y después autorizaron al gobierno argentino de Macri a vender esos dólares en el mercado para que aquellos que habían ingresado para lucrar con las altas tasas de interés que pagaba el Banco Central de Stroessner y después hacer una ganancia gigantesca en dólares, 2 años y medio se vayan del país con un dólar subsidiado. Es el fraude financiero más grande de la historia. Es el acto de corrupción más importante de la historia argentina. Cuando vemos los bolsos de López, los cuadernos, esto es muchas veces más. Tremendo, y yo no entiendo por qué el gobierno de Fernández lo perdonó a Macri. ¿Por qué los equipos de Macri y de Alberto Fernández se engancharon durante la transición y dijeron, bueno, vamos a continuar con lo de ustedes? Este fue el error acá. Ahora, un si pequeño vos consentiste, déjame decir algo más, si vos consentiste, hay algo que se llama los actos propios. Cuando asume Fernández y lo manda a Guzmán a hablar con el Fondo Monetario, ahí quedó conformada la continuidad jurídica del Estado. Sí. Vos lo que tendría que haber dicho, esto lo desconocemos y lo llamás al FMI y al gobierno de Estados Unidos a la mesa de las negociaciones. Y si háganse cargo de esto. ¿Pero qué es esto? Decir, ahora dame más plazo con condiciones más gravosas. Dale, No se Luis, aceptan no, las condiciones más Hay un gravosas. matiz. Sí, dale, Luis. Pero
Eduardo también, metete cuando quieras. Alberto Fernández hizo la denuncia penal de esto. No, pero Es no público sirve y eso, notorio. Delía, no sirve eso, no sirve. Bueno, pero no ¿qué más sirve. puede hacer? ¿De qué sirve una denuncia En penal este Estado de interna? Derecho, ¿Y qué sería más? ¿Qué No sería más, sirve de Carlos? nada, lo llamás al Fondo Monetario y decís, señor, ¿ustedes están locos lo que hicieron? Ustedes son los culpables de esto. ¿Qué importa una denuncia penal en Argentina? No tiene ningún valor. No, hicieron la denuncia penal en un poder ejecutivo, perdón, en un poder judicial totalmente al servicio de Pero no otros vale eso, intereses. no es un tema justiciable en Argentina, Delía. Bueno. Yo pienso parecido a vos en esto. Es un problema de política internacional. Bueno, entonces no mintamos más, porque si en la cárcel solo van a estar los pobres y la clase media, Bueno. digo yo, a estos tipos que Delía. del 76 Delía, vienen Delía. vaciando el Mirá, a ver, país. Vos viste lo que te dije recién, ¿no? El acto de corrupción más ahí está. importante y monumental de la historia argentina fue la malversación de los fondos, de los fondos del FMI para que se vayan del país los que se querían llevar el lucro de la bicicleta financiera. Y no es la primera vez que pasa y vos lo sabés perfectamente bien. Pasó con Videla y Martínez de Oz y después pasó los últimos 2 años de Alfonsín. La pregunta es, ¿cómo puede ser que haya pasado por tercera vez en Argentina y que todo quede impune? A ver, Sí. de Alejandro Olmos para acá, las denuncias sobre la deuda, las denuncias judiciales, se han hecho permanentemente. ¿Vos viste alguna vez un tipo detenido, un resultado de todo? Y ahí yo te pregunto, ¿quién es Pero, el... Delía, Sí. Delía, por Sí, favor, sí, déjame sí, dale, Carlos, dale. decirle algo. Sí, tranquilo. También Eduardo me Vos lo que no podés hacer, esto se lo digo al gobierno de Alberto Fernández, es hacer una denuncia penal Pero ellos te están formal mirando, en te Argentina. están mirando, ¿eh? No podés hacer, y al mismo tiempo llamar al Fondo Monetario y decir, che, a ver cómo podemos pedalear esto que le debemos. Nos dan un poquito más de plata, ¿te das cuenta que es contradictorio? por Lo qué? que vale es Yo- lo segundo, no lo primero. No, a mí me gustaría saber por qué él piensa que lo hizo, ¿no? Esto de Por prestarse a ignorancia, por ignorancia. Por ignorancia. Yo estuve muy atento a lo que pasó después de las PASO del 2019. Sí. ¿Te acuerdas que al día siguiente Macri se enojó, insultó a todo el mundo? Ahí empezaron negociaciones de acuerdo de Alberto Fernández con Macri y de sus respectivos equipos económicos. No se ubicaron en lo que tenían que hacer, que yo digo que era el desconocimiento de todo lo actuado. Eduardo. Quisieron ser amigos. Sí. Mirá, no, pareciera que todos estamos de acuerdo con el no pago de la deuda. Probablemente el único Yo que no sé. planteó. A ver, El único. Malatón me da su número, me asusto. Quiero, no sé, quiero... Déjame. hacer- No, están no, diciendo Malatón que dice tarde. que. Yo Malatón no dice digo que eso. no había que haberlo pagado hace 2 años. Ahora dice que hay que Claro. pagarlo. ¿Y qué- Tenemos un pero próximo lógico. vencimiento de 19.000 que millones. no podés no pagarlo que ahora. propone pagar. Es decir, propone seguir con la misma Yo no receta. propongo que nada, nos te trajo estoy hasta acá. diciendo que el Pero culpable es Macri déjeme y terminar de Alberto hablar. Fernández por seguirlo a Macri. Déjeme terminar Pero de ¿cómo hablar. querés salir ahora de No, esto? Lo que yo quiero decir es lo siguiente. No hay ninguna de las organizaciones Sí. a las que pertenecen ustedes que hayan propuesto, como sí propuso el Frente de Izquierda, el no pago de la deuda. Pero El eso no es una desconocimiento. posibilidad, Pero Eduardo. déjame terminar, Sí, Juan ok. Carlos. El no pago de la deuda es el desconocimiento de un mecanismo usurario. Es el desconocimiento de un mecanismo ilegal, como se dijo acá. No vale la denuncia judicial, como dice Malatón, porque no pasa nada. Entonces es jueguito para la tribuna. Acá lo que importa es si los recursos de este país van a ir al desarrollo nacional o van a seguir en el sumidero de las deudas contraídas Estás por enojado. gobiernos al servicio de una clase social. Aquí la clase obrera tiene que tomar el toro por las astas. Los trabajadores tienen que deliberar sobre estos problemas. La CGT está totalmente entregada al gobierno. La CTA otro capítulo de esa misma situación. Tenemos que deliberar por abajo. Nosotros, el Movimiento Piquetero Independiente, lo vamos a hacer. Vamos a hacer seguramente un plenario, un congreso en los próximos, Sí. en los próximos ¿Qué días. incluye eso? Porque ¿Qué incluye eso? ocurre lo siguiente. Tenemos que ver qué viene. No viene lo que dice Maslatón. No viene el crecimiento, el desarrollo, y mucho menos con la receta de dejar el gallinero abierto a los zorros. Acá hay subsidios, pero hay subsidios que no tienen que seguir más. ¿Cuáles son? Y los que le damos a las empresas eléctricas. Y que después resulta cuando hay una ola de calor, eso se nos va a quedamos trasladar- todos sin Pero luz. eso se va a trasladar a la tarifa, naturalmente. ¿Por qué se va a trasladar a la tarifa? Porque ya pasó. Ya pasó, lo hizo Macri. ya nosotros ocurrió. tuvimos- Lo hizo Macri. No, bueno, por eso lo hizo Macri. Bueno. Eso es lo que hizo inmediatamente Macri. Nosotros necesitamos, con los recursos de este país, desarrollar este país. Acá se habló recién de la fuga de capitales. Pero, a ver, Perdón, de la sí, fuga, sí, de la sí, fuga, dale. de la fuga de capitales sí, y de la fuga hasta de mercadería, digamos. Pero hay una fuga mucho más grande, que es la que se produce por intermedio de los bancos. Nosotros necesitamos una banca nacional. No hay una Está banca bien, nacional. Eduardo, pero Hay ya una pensé. banca por el cual se fugan todos los recursos y los Salva, hay, esfuerzos de este país. banca del Estado. hay banca. Tenemos un comercio exterior que también está en manos privadas.
Tenemos los puertos en manos privadas, la banca privada, las empresas estratégicas privadas. Bueno, estamos, como decía Luis, en un país saqueado por intermedio de ese está mecanismo. Bien, el país está saqueado. Pero vos las alternativas que me está dando Eduardo, y vos te respeto con mucho aprecio, pero la respuesta que me está dando es para un largo plazo. El que hoy no tiene nada en la heladera, la verdad le importa 3 carajos si vos querés una banca. Por supuesto, hay que reordenar la economía. Hay que reordenar su heladera precisamente, ahora. mirá, Juan Cruz, mirá, precisamente hay que reordenar la economía. No quiere pagar el asado. ¿Sabés cómo se reordena la economía para que se desarrolle? Dale. No como dice Maslatón, liberando a los capitalistas para que sigan haciendo desastre, sino con un aumento de salario que permite una reactivación económica concreta con salario. Porque si no, no pasa nada. A ver, Luis. Es decir, se va a seguir fugando el dinero, van a seguir engordándose los bolsillos de los empresarios y los trabajadores vamos a seguir cobrando un sueldo miserable en la Argentina. Hay que compatibilizar crecimiento con distribución de la riqueza y la renta nacional. Sí. A ver, por un lado hay que recuperar la capacidad de recaudar, que no nos choreen más un pequeño grupo de empresarios 40.000 millones de dólares por año. Sobre todo en este momento que tienen, por ejemplo, la soja a 510 dólares el quintal en la Bolsa de Chicago, ¿no? Digo, hoy tenemos posibilidad de recaudar, de atender, de distribuir, de mejorar la producción, de generar trabajo, de mejorar salario. Bueno, hay que hacerlo, pero hay que aumentar los controles sobre esta élite de empresariado delincuente que tenemos, a lo cual hay que pararlo. Ahora, Luis, digamos, el escenario es complejo, también le digo a Beriboni, está de acuerdo, el gobierno puede decir, puede fijar con la CGT si se quiere una paritaria al alza, como dice Carlos Malatón, decir, bueno, que suban los salarios y demás. Ahora, los actores que terminan de mover el tablero en Argentina no parecen acompañar lo que quiere el gobierno. Carlos, digo, porque el gobierno puede impulsar un aumento de salarios, puede dar señales, pero los actores privados que definen política en Argentina, digo, los grandes exportadores, las grandes empresas argentinas, las multinacionales que tienen sede en Argentina, no van a acompañar al gobierno en ese. Esto ya pasó, Luis, también, ¿eh? Bueno, pero estamos en una etapa distinta. Sí. El gobierno abandonó cierta pasividad que tenía en algunas cosas y ahora ha encarado un tiempo de mayor dureza. Si no, veamos los grandes medios nacionales que hoy, bueno, ¿en qué lugar lo ponen Alberto Fernández? Digo, Alberto se ha decidido a recaudar, se ha decidido a aumentar los controles, a meter más rigor en lo que es la evasión, la ilusión, la fuga, el contrabando, y esto le genera una situación nueva, nuevos enemigos. Bueno, digo, yo me alegro. Miren, yo esta semana, por otras razones, conversé con dirigentes muy importantes del sindicalismo argentino y todos te dicen lo mismo. Digo, el trazo general que ha encarado Alberto para negociar la deuda sin ajuste, digamos, sin resignar intereses estratégicos, sin resignar derechos. Ahí está, Cambiemos. Cambiemos, dice, bueno, eliminemos todas las leyes laborales, hagamos una reforma para el blanqueo y liquidemos la ayuda a 22 millones de personas. Eso es lo que nos proponen del otro lado. Juan Cruz, quiero reiterar lo siguiente. Soy muy optimista sobre el futuro inmediato del país. El país está para adelante, terminó la crisis, vamos a tener un crecimiento espectacular, pero va a ser mucho más espectacular si se deja funcionar la economía. Dejar funcionar a la economía significa terminar con todos los controles de precios y salarios para que suban los salarios, para que suba el salario real. Es necesario liberar la totalidad de los cambios, ir a un tipo de cambio único, libre y flotante. Y lo que va a pasar en Argentina es que Argentina se va a llenar de dólares. No va a haber escasez como ahora. Nunca fue más fácil arreglar el país. Carlos, yo espero que el gobierno se avive de esto y un día diga, dejamos atrás los últimos 10 años que fueron calamitosos para el país y vamos para adelante. Inclusive podría decir, vamos a apalancarnos sobre lo que fueron los primeros años del kirchnerismo, que vos recordás 2003, 2007, 2008, que fueron de altísimo crecimiento. Pero, haciendo que algo muy parecido a lo que yo estoy proponiendo ahora. O sea que dentro de la misma ideología del gobierno
está el camino para poner el país en marcha con todo. Igual el país va a ir para arriba, porque estamos en ciclo positivo. Te quiero decir algo, soja, trigo, maíz y petróleo, 4 productos centrales de Argentina van a duplicar y triplicar los precios internacionales en los próximos años. 500 de la soja, olvídate, va a ir a 1.500 la soja. El barril de petróleo que ya está en 80 va a ir a 290 en 3 o 4 años. Y Argentina dice, bueno, yo me cambio el sistema de precios internos, me voy a un nivel internacional. Esto que algunos lo ven como que va a sufrir el trabajador, no va a sufrir nada. Bueno, pero el trabajador va a ese volver a ganar lo mismo que ganaba en la gran década de 1990. Ese gran década de 1990. Ese sufrimiento que vos decís que la gente tiene es producto de que ese temor que hay, que cuando se libera un precio, en los 40 formadores de precios que dice Luis te agarran y te aumentan todo sin ningún tipo de justificación. No hay tal cosa como formador de precios en un mercado libre. No existe tal cosa. En un mercado libre no hay nadie forma ningún precio. Me parece. Lo que pasa es que Delí, y acá el compañero de la izquierda cree que los precios están manejados. Los precios en un mercado libre no están manejados. El único que maneja precios es el gobierno. Lo que yo digo, retiremos al gobierno de la economía y dejémosla funcionar. La riqueza es nuestra. Faltó la materia monopolio. ¿Cómo que no hay? No hay el monopolio. Los monopolios hace muchísimo tiempo. El monopolio se crea solamente por ley. Se forman precios no a hay, partir de no hay monopolios en un mercado libre. Los monopolios son de orden público. Pagani, le puedo dar toda la lista. Vamos a cuidar igual, Luisito. Pero por favor, no quiero botonear a nadie. No, mejor. Pero tenemos los mejor nombres, no. muchachos. Después tenemos trabajo. Todo. Son los que operan contra la mesa del pueblo argentino hace 70 años, por favor. ¿Y cómo se.? A ver, pero ¿sabes lo que me llama la atención, Luis, cuando vos decís esto? Porque coincido con vos. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que después esas mismas empresas son las que aparecen siendo los financistas de campaña. Y son los que el gobierno, incluso este gobierno, va y les toca la puerta para bancar las campañas. Y después así es imposible. Porque si vos llamás a alguien y lo tratás de nombre de pila y después en los medios decís, no, por apellido y los puteás, la verdad no tienen mucho sentido. Mira, yo no veo que estas empresas banquen el frente de todo. Al revés. Financian. ¿Qué pasó con Techina al comienzo del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, pero hablo de formadores de precios. No, sí, bueno, también. Techina tiene su formador de precios dentro de la industria. Bueno, pero no de la industria alimentaria. Acá concretamente tenemos gente que maneja y le quieren hacer creer a la Argentina que en realidad nadie sabe bien de dónde viene el aumento de precio, que es producto de la magia negra y que, viste, alguien mete los ganchos porque en la ley de la oferta y la demanda. Y ahí le pregunto a Carlos, ¿quién forma el precio? Cuando haya un aumento de precio, cuando Argentina. A ver, el que está mirando acá que va mañana al supermercado y está al 20% más caro lo que va a comprar. Yo te voy a decir algo. En los próximos 2 años, los precios van a subir muchísimo. Okay. Nominalmente y en términos reales. En términos reales quiere decir que en dólares las cosas van a valer mucho más de lo que valen ahora, porque son muy baratas ahora. Ahora, para un poquito. Sí. Lo que le tiene que importar a todos ustedes es el poder real de compra de los trabajadores. Y lo que yo te digo y te anticipo, y es mi predicción, que en los próximos 2 años, a la par que va a haber una enorme inflación en Argentina, temporaria, después se va a terminar de golpe, los salarios van a subir más que la inflación y más que el dólar. Esto es lo que a ustedes les debería importar. No, obviamente me importa un montón. Y van a subir solos, automáticamente van a subir. Eso es lo que dice Guzmán. No, a mí lo que me sorprende es el optimismo en cuanto a las exportaciones, cuando sabemos que viene un año muy seco y que todas las personas que trabajan en el campo están sumamente preocupadas por lo que va a ser la cosecha de este año, que no va a tener nada que ver con lo que fue el año pasado. Así que a mí me sorprende cuando él dice eso. Yo lo que te digo es que los precios de los commodities argentinos van muy para arriba. Sí, pero si vos querés que haya más producción, tenés que liberar el tipo de cambio. El dólar hoy vale 2.20, no vale 105, menos retenciones, menos impuestos, menos todo eso. ¿Y a usted le parece Poner que los precios reales? ¿Vos querés un país rico? Dejá funcionar el mercado. Retirate de todos estos controles ridículos que traman la economía. Pero esta es la solución nuestra. La verdad, el mercado es el salvajismo llevada a la máxima expresión. En la ley del más fuerte, en la ley... Delía, pero vos hay una cosa que me tenés que reconocer. Yo, sinceramente, creo que este es el mecanismo para que el trabajador gane más. Pero vos podés estar en desacuerdo, pero yo no estoy defendiendo un interés particular, estoy defendiendo el interés del pueblo argentino a través de una propuesta que es diferente de la tuya. ¿Puedo pensar así? Sí. Pero está bien. Yo, por otro lado, te digo que cada vez que hubo libertad de mercado en extremo, a mi juicio, 76, 82, los 90...
La gran década del el 90. macrismo La gran década del para 90. los Delia, trabajadores la única fue vez una que se hizo bien esto, catástrofe, es un la única desastre. vez que se hizo bien es con el gobierno peronista de la década del 90. El 76 fue un desastre, el Macri fue un desastre, Alfonsín fue un desastre. El único Sí, a ver, gobierno Eduardo, bueno en mirá. 50 años fue el de Menem. Está claro, es el modelo menemista. Está hablando del modelo Sí. menemista que destruyó la economía nacional. Claro, ahí no se que libraron las entregó fuerzas las productivas, empresas Carlos. No lo destruyó, lo estratégicas destruyó del la Estado. alianza. Y que Liquidaron los destruyó- derechos de los perdóname, trabajadores. Y que destruyó Por favor. derechos de los trabajadores como nunca. Es decir, que la libertad está bien para más latón, siempre y cuando sea la libertad del empresario. Claro. Para el trabajador, nada. Pero tuviste un nivel de vida mucho más cero alto que el de convenio. ahora. Son los que promueven la reforma laboral en todo el mundo. Son los economistas liberales, son los que hablan del mercado, que debe tener toda la libertad del mundo cuando Sí. la tiene efectivamente. Porque ¿Qué no hay ningún reforma- tipo de control. Los grandes Cuando empresarios de este país Sí. manejan la economía, manejan los recursos, sin ningún tipo de limitación. Cuando decís, Carlos, cuando los que decís- tienen limitaciones. Acaba de decir Carlos Mallatón que terminó la crisis. Yo Sí. lo voy a invitar a que venga a la matanza. No, no. Donde la gente recorre los Pero basureros. con el déjame tiparoga. aclararle algo. Sí. Terminar la crisis no quiere decir que No de un tiene, día para otro está no todo tiene- bien. No tiene dónde quiere decir vivir. que lo peor ya Cobra pasó. un salario No. miserable que no alcanza la canasta Pero básica. por supuesto, pero Tenemos estamos... miles de personas con trabajo precarizados y en negro. Y el desarrollo económico no se ve por ningún lado. No hay ningún plan económico. pero Mire, nosotros le yo te presentamos digo al una Ministerio cosa. de Desarrollo Social En términos un plan de obras económicos, públicas. déjame decirte un, algo. un elemental A ver, plan de Eduardo, obras escuchemos, públicas. sí, En Ahora, términos Vivienda, económicos, finalización de crisis, no quiere decir que está todo bien. Quiere decir que lo peor ya pasó. Claro, no, lo que pasa es que... Escúchame, enero del año Si tenemos por 2022 delante- es mejor que el por año, eso, yo mejor le que hace tomo- un año, 2 años y Yo le 3. tomo eso que acaba de decir. Quiere decir que lo peor ya pasó. Sí. De ninguna manera. Bueno, De ninguna manera. Vos estás Ahora negativo, viene yo lo estoy peor. positivo. Efectivamente viene lo peor, Está porque bien. inclusive es un año no electoral. Estás Con lo cual, la coincidiendo, maniobra estás coincidiendo electoral con algunos de poner un liberales. poco- déjeme terminar. Un poco estás de coincidiendo dinero, con algunos liberales. la maniobra electoral. Sí, en realidad te siento vos más coincidiendo con Luis en por momentos. supuesto. Muy peronista te noto. ¿Cómo voy a negar que el país está para arriba, que está ¿Sos mejorando? peronista, Es Carlos? absurdo. ¿Sos- Por tenés eso, un- no. ¿Eh? ¿Sos peronista? Y Soy amigo del peronismo. cercano. Cercano Yo porque pertenezco- defiende a Sí, Menem. se la saco, Déjame ¿eh? decirle... Es del La pensó un peronismo. segundo. Es un Ojo, liberal la inglés. pensó, mira, se ríe todo atrás. La El rigor pensaste un histórico segundo. Es un liberal Pero, Carlos, inglés. No Perdóname, te explico. el Delia, rigor vos tenés que histórico- saberlo. El rigor histórico es que Maslatón defiende a Menem Sí. y hasta lo que sé, Delía lo combatió. Pero, a Hasta ver, lo que yo Delia sabe perfectamente. Entonces, no que- coinciden en realidad, sino que quiere, Maslatón quiere un peronismo mucho más adecuado a lo que Pero era es el que menemismo. Eduardo, peronistas somos todos, ya No, alguien no, lo dijo. Juan Carlos, No, déjame no, hacer vivo en un algunas barrio que lo es, aclaraciones. pero yo no Sí. soy. No, pero a ver, Está bien. digamos, Quiero hacer usted unas dice que acaba de aclaraciones, terminar. pero Usted pará un dice que poco. acaba de Pará, terminar. Eduardo, pará. Vamos a la Delia aclaración. sabe Sí. perfectamente Sí. que en la derecha liberal y conservadora existieron dos corrientes. Una gorila de la Revolución Libertadora y otra que convivió con el peronismo, como el Partido Conservador Popular que integró el Frei Juli. Yo pertenezco a esta segunda corriente, que es amiga, no puedo decir que soy peronista, pero no soy antiperonista. Ahí está. Y si Delia como peronista el día de mañana es perseguido, contá conmigo. ¿Está bien eso? Muchas gracias. Gracias. Se Ya lo agradece. persiguieron igual, ¿eh? Ya Bueno, lo pero persiguieron. si viene una dictadura, vamos a suponer algo que no va a pasar, viene un golpe fascista, Sí, una sí. dictadura, lo vamos a proteger de cualquier agresión, porque pertenezco a esa corriente que es antigorila y antilibertadora. Y eso, por ejemplo, entonces, el que está mirando y el que en realidad se pierde en esta discusión y dice, no, verdad, la ideología a mí me importa 3 carajos porque yo no tengo para comer. ¿Qué pasa con eso? Ese que a mí me preocupa, porque lo que dice Eduardo, que es a ver, lo que yo no entiendo a Eduardo cuando le hace un contrafrente al propio Maratón diciéndole, no, a ver, la crisis está. Y no entiendo a Carlos cuando él dice, no, lo que él está diciendo no es que terminó la crisis, sino A que ver, ya pasó el lo peor. tironeo La que tormenta hace- sigue, solamente que ahora no hay rayo. El tironeo que hace Beligoni está bien. Por izquierda siempre hay que hacer eso. Ahí está. Tironear y Trae- queremos y bueno, queremos. son muchos años de Está asamblea. bien. Ahora, Sí. de nuestro lado, Sí. nosotros vemos señales positivas, que no la teníamos hace 6 meses. La inflación. Que no es solo el producto del esfuerzo del gobierno por meter La inflación guita en es el un mercado. signo. Creemos también que hay aciertos potencial. en materia económica. No, a mí me sorprende que llame que, por ejemplo, la inflación del mes pasado, de diciembre, fue un buen dato. La verdad que me sorprende que le parezca un buen síntoma de la economía. El nivel de actividad económica creció sustantivamente, crecieron 20.000 millones de dólares más de lo que preveíamos. Y que Las para el año que viene- exportaciones,
redujo Pero 4 fíjate lo que puntos Fíjate está lo que pobreza. haciendo mayor. Delía. Fíjate lo que él Empieza está a ver- haciendo. Él empieza está a ver mirando poder de señales compra real. positivas. Él no dice, la sí, quiere hubo ver, inflación. tápate los ojos. Pero O sea, está dice, perfecto. suben los precios, pero también suben los Claro, sueldos, entonces la exactamente. puedo Pero las comprar igual. jubilaciones Así no se hace la subieron cuenta. y los sueldos tampoco ¿cuáles son los subieron. sueldos que subieron? Por encima de la inflación. Las ¿Cuáles son jubilaciones los sueldos en este país que subieron por encima de la inflación? No. Acá estamos hablando de la masa obrera de este país, de los trabajadores de este país. No Pero tuvieron ¿por ningún qué negás la crecimiento reactivación económica? Todo lo contrario, perdió poder adquisitivo el salario. Por favor, los que sí se llenaron los bolsillos son los que hicieron negocio con el Estado, con el gobierno, con la política de sometimiento al Fondo Monetario Internacional y de especulación financiera que terminó en una fuga de capitales. Eso hicieron negocio hace 4, 5, 6, 10 años que hacen negocio. Sí, Luis. Pero los trabajadores venimos perdiendo. La verdad que No es un problema de tironear para conseguir algo. Los que hacen negocio con el Estado argentino, y yo creo que del Las empresas 76 a la privatizadas. fecha, el quilombo que tenemos de la deuda es prácticamente siempre el mismo. Y tener las empresas privatizadas. Bueno, en el Que se único llenan los momento que tuvimos cierta paz en el sector externo ha sido en el tiempo de Kirchner. Kirchner le pagó al fondo, el fondo se fue, más de 10 años estuvo fuera del país, cerraron las oficinas en Buenos Aires y logramos replantear la deuda a 30 años, consiguiendo la quita más grande conseguida por país alguno en la faz de la tierra, 47.000 millones de dólares. Sí. Bueno, la teníamos ordenada, hasta que vinieron estos muchachos de nuevo y volvieron con la bicicleta financiera, con la fuga. ¿Saben cómo fugaron los 44.400 millones de dólares? Por lo que dice Beligoni, por los bancos extranjeros que operan en la Argentina. Digo, Y sigue a ver, ocurriendo, ¿eh? muchachos, Sigue ocurriendo. es, como decía mi abuelo que era gallego, ni tan calvo ni con 7 pelucas. Estamos mejor, pero hay mucho que hacer, mucho Sí, que hacer. hay una realidad que lo que dice Eduardo y que yo entiendo cuando Eduardo lo que sostiene es que hay un montón de gente, hay un sector muy grande de la ciudad que no ve, no está viendo en su recibo de sueldo o en su pago en negro ese aumento del salario. No, bueno, pero hay una trayectoria que Sí. seguir, Juan Cruz, digamos. Sí, obviamente. Los trabajadores venían de